Hoy es 23 de febrero y estamos celebrando y recordando cariñosamente en el Carmelo esta efeméride de la fecha de nacimiento de San Tito Braxman, hace ya 143 años. El profesor Braxman fue un profesor cercano, un intelectual riguroso, un periodista certero, un sacerdote honesto, un carmelita compasivo, un prisionero vitalista, un santo moderno, en definitiva, un ser polifacético pero no poliédrico, porque Braxman fue sobre todo un hombre coherente. Su fe, sus principios y sus ideas formaban un todo irrenunciable que impregnaba su existencia y cuya heroica defensa lo llevó finalmente a aquella inyección letal que acabaría con su vida. Este es el prólogo que nos escribe la doctora Enar Corby Murgi, directora del área de Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefard Israel en Madrid. Así es, amados hermanos, en este libro, el número 15 de la colección Textos para un Milenio, que se hace todos los años en nuestra casa carmelita de Ayala, Tito Braxman, Orden del Carmen, escritos ante el nacionalsocialismo, que lo escribe el padre Fernando Millán y esta colaboradora del Centro Sefard Israelita. Pues bien, hoy estamos celebrando y recordando esta efeméride de nuestro reciente canonizado San Tito Braxman, y es el día de su cumpleaños, es el día en que, pues ahora que está elevado a los altares, también queremos recordar con ternura esas fechas tan emblemáticas, ¿no? Pero ¿quién es? A veces nos liamos un poco entre los nombres y entre las historias. Pues estamos recordando que Tito fue un hijo de familia, hermano, un niño normal. Él nació en Ugoclet, en Boswar, en la Frisia, en el norte de Holanda. Fue el sexto hijo del matrimonio Braxman, pero él nació con el nombre de Agnon Braxman. Cuando entra luego en religión se cambia en honor a su padre el nombre de Tito. Pues bien, este joven, que le llamaban el punto por lo delgadito que era, tenía una frágil salud, pero un ímpetu muy grande. Quiero aquí también poner en valor el fermento familiar. Ahora que hablamos que en esta sociedad está la familia muy dividida, muy lastimada por la sociedad, pues él no lo tuvo fácil, porque él nació en esta parte de Holanda, en la Frisia dura, que mayoritariamente eran protestantes, pero había una pequeña colonia de católicos, y sus padres fueron terciarios franciscanos. En la iglesia de Boswar hay un vitral que expone pagado por la familia Braxman. Era una familia religiosa, eran granjeros, era una familia muy unida. Cuentan en las biografías de Tito que él trabajaba en la granja con su padre, su madre lo protegía y lo quería mucho, y también veía cómo sus hermanos iban desarrollando su vida feliz y plena, como hijos, como creyentes, como personas buscando su objetivo de vida. Y para muestra un botón, lo importante que es la familia, pues de los 6 hermanos, 5 fueron religiosos y solamente una hermana continuó la línea sanguínea por estos azares de la vida, ¿verdad? O por las diosidencias, como dice nuestro padre provincial. Pues bien, Tito era un joven despierto, un poco enfermizo, y esto le llevaba a frustraciones personales que luego él iba a ir superando. En ese tiempo, en Boswar, ya con 15 años, él empieza a despertar un poco ese llamado a la vida religiosa, igual que sus hermanos. Y él empieza también ese proceso de discernimiento en un, internado franciscano, donde luego él, teniendo primos franciscanos y todo hacía parecer que entraría a la vida franciscana, pues entró en el Carmelo, porque un primo suyo se había hecho carmelita. El Carmen había llegado hace poco a Holanda, muy desconocida tanto la espiritualidad como la historia de la orden.
y él se enamoró de ella, y fue determinante su frase: el espíritu del Carmelo me enamoró. Pero ¿qué entendemos por espíritu del Carmelo? Entendamos esta iglesia preconciliar, con esas normas, con esas tradiciones, con esas bohemias, ¿verdad? Y también con ese ímpetu. Y él, viendo todo aquello, teniendo la oportunidad de comparar una orden con la otra, determinó irse al Carmelo. Cuando entra en religión, se cambia el nombre por Tito, deja de llamarse Agnon y se llama Tito. También sigue con su salud enfermiza, pero eso no le quita ese entusiasmo y esa libertad de pensamiento. Tanto es así que en 1906, cuando tienen que ir a estudiar a Roma, pues él se queda castigado un año por esa libertad de espíritu que tenía de decir aquello que le parecía, ¿verdad? En el sentido de ver más allá de lo propiamente establecido. Y es así como va a empezar su inquietud por esa vocación periodística. Cuando llega a Roma se da cuenta de que hay un movimiento nuevo, preconciliar, que van adelantándose ideas, que la Iglesia va avanzando, pero también descubre un mundo fascinante. Se da cuenta que la orden no es simplemente un pequeño grupo, que es universal, que es como la palabra católica, y se da cuenta de la riqueza. Empieza a leer a nuestros santos con mayor profundidad y se enamora profundamente de Teresa de Jesús, aquella española de Ávila que fue una mística del siglo XVI que lo enamoró, y vuelve a tener ese encuentro o ese enamoramiento con la orden. Hay escritos recientes, como en este libro, que hablan que él conoció mucho la espiritualidad de su coetánea Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisieux en Francia. Él, cuando se ordena sacerdote, llega otra vez a Holanda, empieza una frenética vida intelectual, como hemos visto en el prólogo de esta mujer. Empieza a escribir, a fundar revistas, funda 2 colegios, viene a España, va al monasterio de la Encarnación en Ávila, San José de Ávila, a Segovia, va a nuestros conventos de Hinojosa del Duque, Sevilla, se prenda también del Carmen de Jerez de la Frontera. En fin, hay una revolución que él va descubriendo, esa riqueza del Carmelo en cada lugar. Él se sigue enamorando. Y creo que eso nos pasa a todos los religiosos de todas las órdenes, que no nos enamoramos una vez, sino que constantemente a través de nuestra Santísima Madre, del Señor Jesucristo, de Dios a través de los santos, de la pasión de Jesús, nos enamoramos cada año y cada vez de una manera diferente. En fin, pues él, cuando llega otra vez también da conferencias en Estados Unidos sobre Santa Teresa de Jesús, sobre la espiritualidad carmelita. En fin, era un hombre inquieto y se da cuenta de que el periodismo es una necesidad, y dice que después del púlpito de las iglesias, el periodismo es el segundo púlpito que la gente escucha y mira. Por eso él tuvo muchísimo acercamiento al mundo profesional del periodismo, y él, con esa dignidad que le caracterizaba y con esa sencillez, lo profundizó y le dio ese valor que ahora podemos quizás echar en falta. Pues bien, él se dio cuenta que tanto las redes sociales, no las de ahora, sino las redes de los periódicos, las revistas, los artículos, la formación en las universidades, esas redes de la sociedad, las charlas intelectuales o simplemente las charlas de amigos, tenían que ir enfocadas a una libertad de conciencia del hombre y a una dignidad total por ser creados por Dios. Él tenía en mente eso, y por eso cuando el nacionalsocialismo nazi llegó en 1940 a Holanda, él no dudó en ponerse enfrente de estos artículos, de estas actitudes, para rechazar, porque iban contraria a la dignidad humana. En 1935 lo nombran asistente eclesiástico de la Unión de Periodistas Católicos de Holanda. Ciertamente que eran una minoría, pero eran muchísimos que escribían a favor de la fe católica y concienciados en el Evangelio. Pues bien, él es perseguido por eso.
Él es perseguido, no es en la cárcel de Scheveningen, cuando acontecen dos situaciones muy especiales. Primero, que nos deja ese poema Ante la cruz de Jesús, ese gran poema que él escribe, que ahora para la Cuaresma es ideal para poder rezarlo y ver también desde el sufrimiento humano la esperanza cristiana. Y en la segunda gran obra es que le dejan en la celda 577, él fichado como el preso ZB78, le dejan un libro, La vida de Jesús, donde va a escribir 300 páginas de la vida de Santa Teresa de Jesús. Es impresionante, emocionante y edificante cómo la providencia de Dios une a estas dos personas, Tito Bratzmann, Teresa de Jesús, en su amor ambos al Carmelo, unidos al el cual han vivido en obsequio a Jesucristo. Y si dice que se escribe la vida de Teresa, escrita por Tito ante la vida de Jesús. Por eso el Carmelo lo fascinó, y el 27 de julio de 1942, como ya sabemos, en la cárcel de Dachau, en el campo de concentración de Dachau, muere por esa inyección de ácido fénico. Pues hoy recordamos a esta figura que no lo tuvo fácil, tanto desde su nacimiento, pero que tuvo esa protección de la Virgen Santísima del Carmen, de quien se enamoró, de nuestro Señor Jesucristo, que lo consoló en los peores momentos. Pues también rescatemos esas ideas de Tito. El cristianismo, el catolicismo, no solamente puede ser sentarse en un banco de la iglesia y regocijarnos o quedarnos sedentariamente sin hacer nada. En estos tiempos de ataques a la iglesia, a la vida espiritual, a la familia, los cristianos, los católicos, no tenemos que enfrentarnos con las armas del mundo, sino con las armas del Evangelio, con una oración que dé fruto, con un amor que sea sacrificado, con una pasión que también tenga como ideal y como inicio y fin aquella que Cristo inauguró en el cristianismo y que nosotros como carmelitas seguimos, una identidad clara de ser de María. Tito Agnon se enamoró de la orden por ese espíritu. El Carmelo nunca va a ir en contra de la Iglesia, va siempre a defenderla, a vivir para y en ella. Por eso, esa frase determinante, el Carmelo me fascinó, es que ya lo enamoró, pero que esa fascinación se va reviviendo, reanimando, reconstituyendo a través de los tiempos. En nuestra vida como religiosos nos enamoramos muchas veces de muchas formas de Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como amigo, como confesor, como confidente. Ese es el espíritu del Carmelo, y todas nuestras tradiciones ayudan a dilatar nuestro corazón. Amados hermanos, hoy es 23 de febrero, es ya segundo viernes de Cuaresma. Qué mejor que poder prepararnos para la Semana Santa con esta fecha. 143 años del nacimiento de San Tito Bratzmann, de nuestro santo carmelita, aquel que intercede por nosotros y en este tiempo difícil de increencia nos dice: no pierda la sonrisa en el crucificado, porque como ayer celebrábamos la cátedra de San Pedro, el demonio nos podrá subyugar, pero como él prometió, las llamas del infierno no prevalecerán ante mi iglesia. Así que confiemos en el Señor, confiemos en su gracia y démosle gracias por esta figura que se enamoró del Carmelo. San Tito Bratzmann intercede por nosotros. Y que nuestra Reina y Hermosura del Carmelo, patrona y hermana nuestra, mantenga nuestra fe viva y ardiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.